Hola a todos, hoy nos encontramos tratando de hacer una pequeña introducción acerca de lo que serían las parafilias. Desde mi lugar considero importante, en principio, hablar de lo que sería la salud sexual. Así, según la OMS, la define como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere de un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como de la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras, seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. De todos modos, no podemos negar que en esta confluyen, al tratarse de relaciones, al tratarse de la sexualidad en sí, hay una interacción de los factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales, seguramente considerando un momento histórico sociocultural determinado. Ahora, para abordar la parafilia, no podemos negar que los seres humanos en general tenemos gustos muy diferentes y, como no puede ser ajeno, también se ve reflejado en la sexualidad. Lo que atrae sexualmente a las personas puede ser de lo más variado o darse en situaciones no comunes como llamativas o poco convencionales. Las parafilias en general son patrones de comportamiento sexual poco habituales, en donde la fuente del placer puede ser un objeto, una situación concreta o un tipo de persona en especial. También ha sido objeto de controversia, especialmente en el ámbito de la psicología y la psiquiatría, donde se sigue discutiendo qué comportamientos se van a considerar como conductas patológicas. Muchas de las parafilias implican la manifestación de un delito, como son el voyeurismo, la pedofilia, el exhibicionismo y otras. Pero si bien otras no son tan perjudiciales, forman parte de la diversidad humana a nivel de la sexualidad. Una parafilia es una condición en la cual la excitación sexual y la gratificación de una persona dependen de fantasear y participar de un comportamiento sexual que es atípico y extremo. Puede girar alrededor de un objeto en particular, como son niños, animales, o alrededor de un acto en particular o situación en particular, como infligir dolor, exponerse a uno mismo, etc. La mayoría de las parafilias no se puede negar que tienen mayor prevalencia en los varones y se distingue por una preocupación con el objeto o comportamiento hasta el punto de ser dependiente de tal objeto o comportamiento para la gratificación sexual. Incluyen comportamientos sexuales que la sociedad en general los considera desagradables, inusuales, por ende anormales. Las parafilias más comunes o de las que más se dialoga quizás hoy en día, se pueden mencionar algunas, como son el exhibicionismo, que se trata de sentir el placer al exponer los genitales a desconocidos en forma imprevista. Al mostrar los genitales sin avisar, genera una situación de gratificación sexual al exhibicionismo. Es una de las prácticas consideradas delito, como les dije antes. Por otro lado, tenemos el fetichismo, que se define como el conjunto de conductas, fantasías o necesidades sexuales en la que se requiere el uso de un objeto para sentir placer. Generalmente se habla de los zapatos, lencería, cuero, goma. Toda necesidad de lograr placer o que genere placer a partir de un objeto, indudablemente se va a considerar como fetichismo. La parafilia esta ha llegado a ser tan común que contamos con sitios web especializados en donde adquirir objetos según el fetiche y demás. Es como muy común. Podemos hablar también del frotismo-freuterismo, que implica sentir placer sexual al rozar los genitales sobre alguna persona desconocida sin que esta persona lo haya consentido. Tenemos la pedofilia, que es el fuerte deseo de mantener relaciones con un menor, relaciones de tipo sexual, especialmente que tenga menos de 14 años. Los que llevan a cabo esta conducta delictiva se benefician por una desigualdad de poder que hay entre el niño y el adulto. O sea, esta desigualdad, esta jerarquía es manipulación plena.
Por otro lado tenemos el masoquismo y el sadismo. El masoquismo sería el placer sexual se siente en situaciones en las que se las humilla a la persona tanto física como psicológicamente. Puede aparecer el golpe, la tortura, el atar. Es muy común en mujeres. Y la contracara de esa moneda, que sería el sadismo, el sadismo tendría que ver con sentir gratificación sexual ante el hecho de humillar, ejercer dominación, torturar a una persona de forma no simulada. Debemos reconocer que este juego sexual, esta parafilia, indudablemente requiere del consentimiento de la otra parte, donde se respetan distintas normas, se acuerdan un tipo de reglamento a fin de hacer más accesible el placer o obtener el máximo placer. Tenemos, por ejemplo, el voyeurismo, que es observar a una persona desnuda sin que sea consciente de lo que está siendo mirada y ni que dé su consentimiento. También es un delito contra la intimidad de los demás. Podemos hablar de la necrofilia. Sienten atracción sexual por cadáveres que no solamente tienen que ser humanos, también pueden ser animales. Se la considera una patología y a la vez implica un delito al ser realizada. Tenemos la zoofilia. Se fantasea con la idea de realizar el acto sexual con animales, pero incluso puede exceder por el impulso a transitar la realización del acto. Por lo general se habla mucho de que este tipo de atracción sexual es común encontrarla sobre todo en el ámbito rural. Podemos hablar de asfixiolofilia o bridge control play. Consiste en sentir placer cuando se restringe intencionalmente la respiración, ya sea en soledad, o sea la de uno propio, la asfixia autoerótica, o bien sobre una compañía, una pareja o alguien que participa de esta parafilia. Es una de las más peligrosas, dado que puede implicar la muerte accidental justamente por la hipoxia. También tenemos gerontofilia, sería la preferencia sexual por personas de edad avanzada o cuya edad es llamativamente mayor que la del gerontofilo. Acerca de las parafilias hay una serie de teorías psicológicas sobre cómo se desarrollan las parafilias. Algunos ven estos trastornos como una manifestación del desarrollo psicosexual detenido, con comportamientos parafílicos que defienden la psique de la persona contra la ansiedad como mecanismo de defensa. Otras posturas consideran que son resultados de que la víctima asocia algo con la excitación sexual o al tener experiencias sexuales inusuales en la vida temprana, reforzadas por tener un orgasmo. Estos trastornos son mirados como otra forma de trastornos obsesivo-compulsivos. Otra teoría sobre los factores de riesgo de las parafilias que están vinculados a etapas de desarrollo psicológico infantil, como el temperamento, la formación temprana de las relaciones, la repetición del trauma y el desarrollo alterado de la sexualidad, y serían de la siguiente modo: el temperamento como una tendencia a ser excesivamente inhibido o incontrolado con emociones o comportamientos. La formación temprana de la relación está basada en la falta de autoconciencia estable, problemas para manejar las emociones y para buscar ayuda y consuelo de los demás. La repetición del trauma daría cuenta de las personas que son abusadas, especialmente si ocurre durante la infancia. Pueden identificarse con el abusador de modo que actúen lo que se les infligió, victimizando a los demás de alguna manera. También puede representar el trauma, de alguna manera dañándose a sí mismo. No todo tengamos en claro, no toda persona que ha tenido experiencias de abuso en la infancia va a desarrollar esta patología. Indudablemente hay quienes van a mostrar una cierta predisposición, o bien genética o del tipo que sea, o bien van a poder superarlo o metabolizarla de algún otro modo más saludable a la vivencia.
Y decíamos del desarrollo disruptivo de la sexualidad. Los patrones de lo que uno encuentra sexualmente excitante tienden a formarse en la adolescencia. Se cree que las personas que se crían en un hogar que es excesivamente permisivo o inhibido sexualmente tienen un mayor riesgo de desarrollar la parafilia. De allí que los factores de riesgo familiares para el desarrollo de la parafilia incluyen un alto conflicto entre los padres o una baja supervisión por parte de ellos, una falta de afecto por parte de la madre y en general no sentirse bien tratados. Ahora pensemos un poco los síntomas de la parafilia. Va a depender del desorden exacto que presente el sujeto. Puede haber indicadores físicos, psicológicos de un problema y algunos aparecerán como síntomas físicos, incluyendo posibles marcas, hematomas, dejadas por alguien en el masoquismo sexual a un escondite secreto de ropa femenina para alguien que sufre el fetichismo travestista. Otros indicadores de este trastorno pueden aparecer como problemas emocionales o problemas con la ley sobre actividades sexuales. Antes de que los síntomas se salgan de control, que pierda el manejo de estos síntomas y el problema empeore, se recomienda lógicamente obtener el tratamiento adecuado. Puede tener consecuencias graves, incluido la prisión. Generalmente manifestaciones son la exposición de genitales en público a extraños, fantasías sexuales que giran en torno al roce con una persona sin consentimiento, fantasías sexuales sobre dar o recibir dolor o flagelación para la gratificación sexual, fuertes impulsos sexuales o compulsiones, fantasías o deseos sexuales que causan problemas en las relaciones, o sea, que van a expresar obstaculizaciones o entorpecimiento en todo tipo de relaciones, actividad sexual ilegal, uso de objetos inanimados para la gratificación sexual. Ahora bien, en relación a la parafilia y la salud mental, aunque no todas las personas que tienen una parafilia experimentan síntomas de salud mental, otros sí. El problema de salud mental asociado puede incluir la depresión, ansiedad, sentimientos de culpa y vergüenza y problemas, como dije antes, en todas las relaciones desde la laboral, social, familiar y demás. Aquellos que experimentan entonces problemas de salud mental o de angustia debido a una parafilia pueden encontrar útil una terapia. El tratamiento generalmente implica ayudar a la persona a abordar estos sentimientos de culpa y vergüenza y en lo posible empezar a implementar herramientas o llevar a cabo actitudes, acciones a fin de poder modificar ese comportamiento si es que así lo desean. Actualmente hay medicación, hay terapia hormonal, también se puede usar algunos de los casos para disminuir compulsiones asociadas con la parafilia. Por lo general las personas pueden temer mucho al estigma o repercusiones legales, incluso si no tienen la intención de actuar en su parafilia y evitar buscar ayuda debido a ese temor. Suelen pensarse como incomprendidos sobre quedarse estigmatizado y separado del círculo social. Para diagnosticarla, indudablemente requiere de un proceso diagnóstico bastante concienzudo, bastante elaborado, con mucha observación, sobre todo para que evaluar desde un control médico que no haya una patología orgánica que esté facilitando esta situación, que haya a nivel salud mental situaciones o síntomas que no nos muestren la posibilidad de explicar esta experiencia o esta fantasía o estos impulsos bajo otro concepto o bajo otra clasificación. En sí, es la toma de conciencia lo fundamental, pero para calificar el diagnóstico de una parafilia, el individuo indefectiblemente tiene que experimentar la excitación sexual recurrente y significativa por el objeto o situación de su atracción. Además, actuar sobre esa atracción en impulsos
fantasías o acciones en sí y experimentar los síntomas por lo menos durante 6 meses, hasta el punto en el que el individuo comienza a apreciar que sufre de niveles significativos de angustia e interferencia, como dije antes, a nivel laboral, a nivel social y en otros aspectos que para él son importantes en su vida. Ahora bien, si pensamos esto y la posibilidad de tratamiento, es indudable que tratemos de pensar qué tipo de tratamiento. Los enfoques de tratamiento incluyen técnicas tradicionales como psicoanálisis, hipnoterapia, terapia conductual y recientemente, como dije, hay una clase de medicamentos llamados antiandrógenos que reducen drásticamente los niveles de testosterona temporalmente y se ha usado junto con otras formas de tratamiento. Reduce el deseo sexual en los hombres y reduce la frecuencia de las imágenes mentales o escenas que para el sujeto son sexualmente excitantes. Esto permite justamente la concentración en el asesoramiento sin una distracción tan fuerte de los impulsos parafiliares. Las parafilias deben ser tratadas indudablemente de inmediato para revertir en lo posible los comportamientos anormales asociados con ellas, lo que hasta cierto punto puede causar en la persona riesgo hasta nivel legal. Y el propósito es ayudar a controlar y eliminar tales pensamientos y logrando a la par un comportamiento, desechando el comportamiento sexual anormal. Cabe destacar que es una condición crónica y que generalmente persiste especialmente frente a situaciones que para el sujeto resultan estresantes. Las opciones de tratamiento para la parafilia dependerán básicamente del tipo de parafilia que sea y en sí existen enfoques generales que consisten dentro de espacios teóricos puntuales como la terapia cognitiva conductual, la psicoterapia interpersonal, las terapias de grupo, terapias conductuales, terapias aversivas, que aún al día de hoy, si bien no se tiene un registro estadístico, han dado muy buenos resultados en relación a esto. Espero que como introducción les haya servido y nos veremos en próximos encuentros para tratar alguna otra cuestión temática.